Ok. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un recuento anatómico del segmento anterior. Con este seminario damos inicio al ciclo de seminarios del Fellow del segmento anterior. Entonces, para comenzar, tenemos el globo ocular y a grosso modo el globo ocular se divide en dos compartimientos. Un compartimiento o un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior ocupa un tercio aproximado, un tercio del volumen total del ojo y el segmento posterior ocupa los dos tercios posteriores. A su vez, el segmento anterior se divide en dos cámaras, que son la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara anterior va desde el endotelio corneal hasta la parte anterior del iris y la cámara posterior que va desde la región posterior del iris hasta la región posterior del cristalino y un segmento posterior que va desde la parte posterior del cristalino hasta la retina. En, en medidas generales, el globo ocular ocupa un volumen de 6,5 a 7 mililitros más o menos, es su volumen total, el volumen total de un ojo adulto, y la medida de la cámara anterior en promedio en un ojo adulto es de 3,11 milímetros y la longitud axial total una longitud de 23 a 25 milímetros con diferencias entre individuos según sus características anatómicas de su globo ocular. Entonces, para iniciar con lo que es el segmento anterior, vamos a comenzar hablando del film lagrimal. Aquí no me voy a extender mucho, pero este es el sitio donde ocurre el primer interfaz de la refracción. Entonces, el film lagrimal tiene tres capas. Una capa lipídica secretada por las glándulas de meibomio, que cumple las funciones de lubricación, prevención de la evaporación y estabilización de la lágrima. Una capa acuosa que está compuesta en su mayor parte por agua, electrolitos, secretada por las glándulas lagrimales accesorias y la glándula lagrimal principal, cuya función pues, es de nutrición, antimicrobial, eh, su- eh, también cumple la función de lubricación y una capa mucosa que le da la estabilidad a la película lagrimal creando una zona de tensión. Aquí podemos ver el diagrama de cómo es una película lagrimal estable. También es importante saber que la superficie ocular eh, cuenta con una serie o con unos mecanismos de protección y entre ellos tenemos el barrido mecánico que se genera con el parpadeo y la presencia de lisocimas y lactoferrinas en la superficie ocular, en el film lagrimal. En la superficie ocular es importante destacar que el microorganismo más comúnmente encontrado es el Staphylococcus epidermidis y en individuos con ojos existen otros tipos de microorganismos como Corynebacterium, Propionibacterium, entre otros. Vamos a continuar con la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana que protege los tejidos blandos, permite un amplio movimiento del ojo, es el sitio de producción de componentes mucosos de las lágrimas y proporciona una fuente de tejido inmunitario y agentes antimicrobianos. Se extiende desde el limbo esclerocorneal hasta la unión mucocutánea de los párpados y posee alrededor de 16 centímetros cuadrados de extensión total para un ojo promedio. Consta de un fornix superior, uno inferior y uno lateral y una plica extensible en su borde medial. El fornix superior está sostenido por fibras que provienen del músculo elevador del párpado superior, lo que hace que esta conjuntiva o que no exista una conjuntivochalasis sobre el eje visual. La conjuntiva tarsal, por su parte, está fuertemente adherida al tarso. Esto quiere decir que no hay un plano de disección quirúrgico subconjuntival en esta área. Aquí se encuentran las pseudocriptas de Henle, con todas las glándulas lagrimales accesorias, las glándulas de Krauss que se encuentran en el fondo de saco y las glándulas de Wolfram que se encuentran sobre la superficie del tarso. La conjuntiva vulvar, a diferencia de la conjuntiva tarsal, sí tiene una menor adherencia a los tejidos adyacentes y al tener menor adherencia, pues sí tiene un espacio de disección y esto es súper importante para la cirugía de cataratas.
Aquí, en el limbo esclerocorneal se encuentran las empalizadas de Vogt, que es la vascularización terminal del limbo esclerocorneal, y ella se puede acentuar en casos de algunas patologías, formando neovascularización corneal. En cuanto a la vascularización de la conjuntiva tarsal, ella comparte vascularización con los párpados. Entonces, recibe irrigación de las arcadas marginales de los párpados, que a su vez, pues, están dadas por ramas terminales de la arteria oftálmica que crean las arcadas superiores e inferiores y de la arteria facial. Y la vascularización de la conjuntiva vulvar tiene dos plexos, un plexo marginal superficial que está dado por las arterias ciliares anteriores, que son ramas de las arterias musculares, que son arterias que acompañan los músculos rectos, y un plexo profundo, donde estas arterias ciliares anteriores se anastomosan con vasos de la conjuntiva palpebral en fondo de saco. Para explicarlo mejor, aquí tenemos lo que son las ramas ciliares anteriores, donde dan sus ramas superficiales conjuntivales que van hacia el limbo, y aquí donde se anastomosan con los vasos conjuntivales para dar el plexo vascular profundo. Disculpa, También tenemos Gaby. que... Disculpa, Gaby, tú puedes usar tu señalizador, que ahí lo tenemos en pantalla. No, no está saliendo. Ah, ya, Sí, perdón, pensé que pero estaba... no se mueve para que cuando expliques puedas señalar. Eso, ahora sí. Adelante. Ya salió. Sí, ahora. Ok, ok. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces la arteria ciliar anterior y tenemos la rama perforante. Esto lo voy a explicar porque esta vascularización es súper importante para la cirugía de cataratas. La arteria ciliar anterior con su rama perforante se va a unir con la arteria ciliar posterior larga para dar el círculo arterial mayor del iris que da irrigación al cuerpo ciliar y al iris. Más adelante voy a profundizar un poquito más sobre esto. Esta explicación de la vascularización en este sitio es súper importante para el momento de realizar las incisiones en las cirugías de catarata extracapsulares, donde se debe hacer una cauterización delicada de los vasos que permita un buen manejo de los tejidos, pero sin ser excesiva, que vaya a realizar de repente una necrosis de la superficie o del segmento anterior. Y bueno, que sea una incisión en la que la cauterización sea buena, que no sucedan cosas como aquí, que la sangre está penetrando a la cámara anterior, entorpeciendo un poco la cirugía. Y bueno, aquí tenemos una incisión en córnea clara donde no hay ningún tipo de sangrado. En cuanto a la córnea constituye un sexto de la superficie total del ojo. En su parte anterior tiene relación con el film lagrimal y en la parte posterior con el humor acuoso nutriéndose de ellos. Tiene una superficie convexa y esférica con diámetros que el diámetro horizontal es un poco mayor al diámetro vertical, con un diámetro horizontal que va de 11 a 12 milímetros, por un diámetro vertical que es alrededor de 9 a 11 milímetros, un poco más pequeño. En cuanto al espesor de la córnea, tiene un espesor central que va alrededor de las 500 micras en la región central y se hace un poco más grueso a la periferia con un grosor de 700 micras. Tiene un radio de curvatura de aproximadamente 7.5 a 8 milímetros en la zona óptica y un poder refractivo de 40 a 44 dioptrías. Las propiedades ópticas de la córnea pues están dadas por su transparencia, la suavidad de la superficie y su contorno. Como ya lo expliqué, bueno, tiene un poder refractivo aproximado de 43 dioptrías y esto es, bueno, dado por todas las interfaces que están allí, como el aire film lagrimal córnea y córnea humor acuoso. En cuanto a la inervación, la córnea es uno de los tejidos con mayor inervación en el cuerpo humano. Tiene alrededor de 300 a 400 veces mayores terminaciones nerviosas que la piel y está dada por los nervios ciliares, que penetran en la córnea a través del limbo esclerocorneal, donde pierden su capa de mielina para penetrar al nivel del estroma. A nivel del estroma penetran estos nervios ciliares en el anillo perilimbar,
penetran y a medida que se hacen más anteriores se ramifican y se hacen más delgados, teniendo al final en la región central muchas terminaciones libres. Esto explica por qué al momento de una lesión corneal la sensación de dolor es tan intensa. Y en la córnea hay varia liberación de neurotransmisores y es importante para la reparación de los tejidos y para el trofismo corneal. También es importante porque tenemos que la inervación autonómica del espolón escleral y de los vasos sanguíneos de la epiesclera va a actuar en la regulación de la presión intraocular. En cuanto al sistema vascular de la córnea es un tejido netamente avascular. Los factores derivados de la sangre son importantes para el metabolismo y la cicatrización, y estos factores provienen de la arcada marginal que se encuentra en el plexo, que se encuentra en el limbo esclerocorneal. En cuanto a las capas de la córnea, pues tenemos las capas que ya conocemos, el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. El epitelio es la capa más superficial, cuenta con un grosor de aproximadamente 50 micras y está compuesto por 5 a 6 capas, alrededor de 5 a 6 capas, donde están tres tipos de células: las células superficiales, que son estas, las células aladas y las células basales, que son las que pueden proliferar y diferenciarse. El movimiento o el ciclo que cumplen las células en el epitelio corneal lleva un movimiento de proliferación, de traslación de forma centrípeta y ya cuando se descaman y caen en el fin lagrimal. Es por esta razón que las heridas corneales comienzan a cicatrizar desde la periferia hacia el centro. Y el epitelio se renueva por completo en ciclos que duran de alrededor de 7 a 14 días. Las células superficiales tienen microvellosidades en las que se incorporan partículas flotantes que en conjunto se denominan glucocalis, que son las que le dan la estabilidad a la lágrima, al fin lagrimal. Cuando hay deficiencia de esta película es que ocurre la forma de ojo seco por deficiencia de mucina. El estroma ocupa alrededor del 90% del espesor de la córnea. Hay dos componentes celulares importantes. Los queratocitos es el componente celular predominante y es el productor de colágeno, sustancia fundamental y láminas de colágeno. Y los miofibroblastos que producen la matriz extracelular y las enzimas que degradan el colágeno y las metaloproteinasas necesarias para la reparación. La sustancia fundamental de la córnea pues va a consistir en proteoglicanos que discurren a lo largo de estas fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno tienen un empaquetado uniforme y en la región anterior se entrecruzan un poco, pero hacia los 2/3 posteriores del estroma son un poquito más perpendiculares, y esta característica y uniformidad es lo que da la característica de que la córnea sea tan transparente. Dentro de los componentes de los glucosaminoglicanos tenemos el queratansulfato. Y esta propiedad que tiene el queratansulfato o los glicosaminoglicanos en general de absorber agua es una propiedad que aprovechamos nosotros al momento de la cirugía para el hidrosellado de puertos. Esta propiedad es la propiedad del hinchado estromal. Y pues vemos este diagrama donde hay una incisión en córnea clara y un hidrosellado con el subsiguiente edema corneal. La membrana de Descemet es la membrana basal del endotelio corneal con un grosor de aproximadamente 8 a 10 micras en un ojo adulto, compuesto por colágeno, laminina y fibronectina. Esta se adhiere firmemente a la superficie posterior del estroma corneal y es súper importante porque esta capa no se regenera, esta membrana no se regenera. Entonces, ¿por qué es importante para la cirugía de cataratas? Porque está en contacto, prácticamente en contacto directo con nuestra pieza de mano en el sitio de las incisiones, y quizás movimientos bruscos o movimientos bruscos de los fragmentos de cristalino en la cámara anterior pueden originar desprendimientos de Descemet
que a la larga van a traer pobres resultados visuales si son grandes, como en este caso, que hay un desprendimiento o un enrollamiento de la DSM. O en casos como este, por ejemplo, que quizá en una cirugía de catarata, en alguien que no tiene em, tanta experticia, pudiese pasarlo como algo desapercibido y bueno, puede traer consecuencias bastante importantes. Y bueno, es importante saber, ver esto a tiempo, reconocerlo a tiempo para poder tomar medidas al momento de la cirugía, ya que si son desprendimientos pequeños y periféricos, pues no necesitan ningún tratamiento, pero si son un poco más grandes y los advertimos al momento de la cirugía, podemos hacer una desematopexia con una burbuja de aire para limitar el daño postoperatorio. En cuanto al endotelio, el endotelio tiene una sola capa de células, estas no se regeneran y tiene una densidad celular de aproximadamente 3.500 células por milímetro cuadrado. El endotelio es una capa con una actividad metabólica súper importante. Aquí se encuentra la bomba endotelial que produce o que siempre está en contacto, bueno, con la membrana de Semet y está sacando agua continuamente para mantener la presión del hinchado estromal lo más limitada posible. Entonces aquí podemos observar un endotelio completamente sano. Las células endoteliales deben ser hexagonales. Cuando hay pérdida de la hexagonalidad o aumento de la superficie del área de las células es porque existe algún daño. Y esto debemos tenerlo en cuenta al momento de la cirugía de catarata porque, bueno, nos puede tanto limitar la técnica que vamos a usar, así como, bueno, determinar qué tipo de cirugía y qué parámetros vamos a usar al momento de realizar la cirugía y también determinar si es un endotelio de buena o mala calidad. El limbo esclerocorneal como tal no es una estructura anatómica, pero aquí hay varias cosas importantes y debemos tener esta imagen en la mente al momento de realizar la cirugía de catarata. Es importante por muchas razones. En el limbo esclerocorneal hay relación directa con el ángulo en la cámara anterior. Es usado como punto de referencia quirúrgico. Vemos que aquí hay terminación de la membrana de Bowman y terminación de la de Semet y es la unión de la córnea con la esclera. También aquí podemos encontrar las empalizadas limbales de Bock, la lámina escleral, y aquí se encuentra el mecanismo de drenaje del humor acuoso, que si bien esto pues corresponde a la subespecialidad de glaucoma, como se encuentra aquí, debo nombrarla. Aquí tenemos la malla trabecular, es el mecanismo de drenaje del humor acuoso con todas sus porciones, la porción uveal, la cornoescleral, la yuxta canalicular, el canal de Ashlen y bueno, los canales de salida. También tenemos el espolón escleral y el músculo ciliar. En cuanto a la cámara anterior, las medidas de la cámara anterior son de aproximadamente 3 milímetros, con algunas variaciones dependiendo del tipo de ojo, del vicio refractivo también. Y esto es importante porque según las medidas que encontremos en la cámara anterior, vamos a determinar si podemos usar el protocolo con manitol para lograr contraer un poco el vitrio y que este espacio aumente un poco para facilitar la cirugía. Y también es importante que en la cámara anterior tenemos una medida que es el blanco blanco, que va a estar dado tanto la profundidad de la cámara anterior como el blanco blanco va a estar dado, estos parámetros van a estar dados por las biometrías y son necesarios para el cálculo del lente intraocular. En cuanto al iris, el iris es la extensión más anterior de la úvea. Aquí te podemos observar un diagrama que me gustó bastante, donde vemos el iris con su porción estromal, con su porción pupilar y su porción ciliar, donde vemos sus dos capas. Una capa posterior que es bastante pigmentada y una porción anterior o una capa anterior que no es tan lisa, es un poco rugosa y tiene las criptas. Aquí podemos observar cómo se ven las criptas en un ojo oscuro
y como se ven las criptas mucho más prominentes en los ojos claros y la presencia de escaso pigmento. También podemos ver el pigmento del reborde pupilar y si seguimos bajando aquí en este diagrama podemos observar los vasos que van desde el círculo mayor arterial del iris, que lo expliqué hace un momento, discurriendo entre el estroma iridiano para formar el círculo menor arterial del iris. Seguimos bajando aquí en el diagrama y tenemos las fibras musculares. Las fibras musculares que están compuestas por las fibras radiales y el esfínter de la pupila. Y en su porción posterior tenemos, bueno, el cuerpo ciliar y la porción posterior del iris. Siguiendo con nuestro seminario, bueno, tenemos el cristalino. El cristalino es la pieza anatómica estrella de nuestra especialidad, el segmento anterior. Y bueno, él consta de varias zonas. Tenemos el núcleo, la corteza y la cápsula. En cuanto a la zona de la cápsula, tenemos las células epiteliales que son las que van a secretar para formar esta cápsula. La cápsula anterior y posterior del cristalino. Estas células epiteliales son las que tienen la capacidad de proliferar para formar las fibras cristalinianas secundarias que van creciendo a lo largo de la vida. Estas células se van diferenciando a nivel del ecuador, donde es la zona de mayor actividad, se van elongando y perdiendo sus núcleos para ubicarse hacia el centro a medida que van creciendo nuevas fibras cristalinianas. El cristalino está sostenido a través de las zónulas que a su vez están conectadas a los procesos ciliares. Bueno, aquí se da el mecanismo de la acomodación y la relajación para ver los objetos cercanos y lejanos. Y bueno, aquí podemos observar en este diagrama cómo las fibras zonulares o las zónulas se dividen hacia la parte anterior de la cápsula anterior, hacia la parte posterior y hacia la región ecuatorial. Estas zónulas también están compuestas por fibras zonulares primarias, secundarias y terciarias. Las primarias en relación directa con la cápsula anterior del cristalino, las secundarias que unen fibras primarias entre sí y las terciarias que son las que como que tienen la tensión y están en relación con los valles de los procesos ciliares. La proliferación de las células de la cápsula anterior, de las células epiteliales del cristalino hacia la región posterior del ecuador da como origen las cataratas subcapsulares posteriores, como esta de la foto. Y en pacientes pseudofáquicos, esta misma migración es lo que produce la opacidad de cápsula posterior. Bueno, para seguir hablando aquí de la cápsula posterior, como dato importante, esta es una de las membranas basales más gruesas que tiene el cuerpo humano. Sin embargo, en su región posterior es bastante fina. Fíjense que si bien aquí tiene medidas de 17 micras en la región ecuatorial, 21 en la región anterior, hacia la región posterior es bastante delgada justo en el centro, que tiene un grosor de alrededor de 4 micras. Y bueno, esto la hace susceptible del sitio de ruptura de cápsula posterior al momento de la cirugía de cataratas. Y ya para terminar, estoy colocando aquí estas imágenes, que si bien ya aquí terminamos lo que compete al segmento anterior, como segmentólogos o como cirujanos de cataratas, quizá ver estos fragmentos corticales aquí pudiese generar como la necesidad de querer agarrarlos con la pieza de mano, pero esto ya una vez que esto está así y hay una ruptura de la cápsula posterior, ya es competencia netamente del retinólogo o del cirujano en segmento posterior para hacer una vitrectomía vía pars plana. Y lo traigo a colación porque voy a recordar aquí esto ya para finalizar. La siguiente estructura, que si bien es de segmento posterior, pues debemos recordar que el vitrio tiene varias uniones bastante fuertes con la retina y bueno, entre sí. Y las uniones más fuertes en orden de más fuerte a más débil, tenemos la base del vitrio,
Eh, el ligamento de Weger, que está justo detrás de la cápsula anterior de la cápsula posterior del cristalino, el área de Martegiani en el nervio óptico, en la fobia y en los vasos. Y cualquier intento de rescatar fragmentos de cristalino que podamos creer que están aquí muy cerca puede traer consecuencias devastadoras para el paciente, como un desprendimiento de retina o edema macular. Y ya con esto pues finalizo mi presentación. Ok, muchas gracias, Gaby. Este estreno en tus seminarios. Bueno, primero para el público general, decirles que la idea, de hecho, esta es primera vez que damos este seminario, bueno, no lo considerábamos pues un seminario para fellows, ya que es un seminario, la parte anatómica es para residentes. Sin embargo, nos pareció importante hacer esto que llamamos un recuento, más bien para verlo como un recordatorio de las estructuras antes de meternos en las patologías y enfocarlo, por supuesto, también a la parte quirúrgica. Entonces, bueno, Gaby, entendiste muy bien la idea, así es como tenía que ser. Entonces, aparte, por supuesto, del enfoque quirúrgico, es muy importante, pues, conocer no solo la anatomía, sino también cuál es la función de cada capa y de cada célula para comprender cómo ocurre la cicatrización, no tanto en casos quirúrgicos, sino también para la patología no quirúrgica, ¿no? Entonces, todo esto de las células, cómo van sanando en el epitelio de la periferia hacia el centro, desde dentro hacia afuera, es importantísimo no solo para la parte quirúrgica, sino también para la parte de manejo de patología corneal, que va a ser nuestro día a día todo este año. Y estas propiedades y anatomía de la córnea no es importante solamente para la cirugía de catarata, sino también para la cirugía refractiva, ¿no? Cuando decidimos pues hacer a un paciente un PRK o no mejor un LASIK y no una PRK, es precisamente porque conocemos cómo debe ser la anatomía normal de la córnea y cómo debe quedar la córnea después de estos procedimientos. Y entonces, así como podemos decidir, por ejemplo, hacer una PRK, sabemos que tenemos que barrer el epitelio, hacer el procedimiento y cómo va a crecer luego el epitelio sobre la córnea. Igualmente para la SIC, cuando hacemos nuestro corte, entonces, bueno, saber cómo debe ser el grosor, cómo esto va a cicatrizar, cómo es que se mantiene la claridad de la córnea después de que uno pasa un microqueratomo, pues en el estroma anterior corneal, ¿ok? Entonces, importante para, digamos, estar situado no solamente en patologías quirúrgicas, sino también en las no quirúrgicas. Y luego, bueno, el conocimiento del vitrio, que yo misma te pedí que no profundizaras en eso, porque es que se vio en los seminarios de retina, pero bueno, también importante que lo nombraras y además porque es nuestro criterio, pues que el cirujano de segmento anterior debe estar muy entrenado a saber manejar el vitrio, a saber hacer cuándo y cómo y cuándo te consideras capacitado para hacer una vitrectomía anterior. Lo que diste fue muy importante. A veces uno ve restos allí cuando ocurren accidentes, que esperamos que sean lo más escasos posible, porque esa es la finalidad, uno saber manejar las complicaciones, pero evitarlas a toda costa. O sea, lo que uno quisiera es nunca tener que manejar las complicaciones, porque bueno, lo ideal es que no se presenten, pero hay que saberlas manejar. Y bueno, por eso es que hay que conocer el manejo del vitro y porque aunque uno vea las masas allí, eso es muy engañoso, a veces uno cree que están cerca y entonces resulta que ya van por vitrio medio, ya para atrás, y entonces ponerse a pescar allí, a estar templando el vitro y trayéndose con sus adhesiones a la retina, pues nada, eso ya pasa en efecto a manos del retinólogo, pero bueno, el segmentólogo también tiene que conocer
el manejo del vitrio para resolver en la medida de lo posible de su experticia y sus capacidades responsablemente lo que se pueda resolver cuando hay complicaciones que interesan ya la parte de vitrio y de retina. ¿Ok? De resto, pues todo muy bien. Estoy muy contenta aquí de ver a Antonio, así que adelante, Antonio, con tus comentarios. Hola, ¿cómo están? Será buenas tardes por allá, buenas noches Sí, por aquí, buenas ¿no? tardes. Hola, Gabriela. ¿Cómo está, Hola Bueno, doctor? Antonio, ¿cómo estás? hola Raúl, hola a todos. Bueno, bien, hablaste bien y puntos a destacar ahí, lo que dijo Cecilia, muy importante también el limbo corneal, por sus relaciones con lo que hay detrás de él, o sea, el limbio quirúrgico, que es el que tú ves cuando estás operando y qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, en las incisiones corneales de catarata, de las mismas incisiones de glaucoma cuando hace la charnela, también sobre todo cuando se hace cirugía de implantes secundarios, es muy importante porque no queremos herir el círculo mayor del iris nunca, porque se produce una hemorragia bastante, bastante grande y, y hay que tener cuidado con esa cosa y el conocimiento de la anatomía del limbo es sumamente importante. Otra cosa que nombraste que es de poner atención es sobre la inserción de la zónula en el cristalino. Cuando nosotros tenemos un paciente que estamos operando catarata, hay que acordarse que la zónula hay una parte anterior, una media y una posterior. La que nosotros podemos tocar en la cirugía de catarata y no queremos es la zónula anterior, porque si nosotros llevamos la cápsulorrexis y hacia la zónula anterior hace tracción sobre la cápsula anterior y es el momento donde se van hacia la periferia las rexis, porque la está traccionando la zónula. Entonces hay mecanismos para disminuir la tracción de esa zónula, que es profundizar la cámara anterior y esa cosa. Pero lo ideal es no irse muy a la periferia cuando se está haciendo la cápsulorrexis, porque uno puede tocar la parte de la inserción de la zónula a la cápsula anterior y tener pues eh, una, una, una capsulotomía mal hecha. Otra cosa es, yo siempre me he interesado por la evolución que me tocó a mí en otras palabras, yo antes de hacer faco emulsificación, yo hacía vitro y retina. Hacía cirugía de catarata, pero no hacía facomulsificación. Yo he aprendido a operar catarata 3 veces. Primero intracapsular, después extracapsular y después facomulsificación. Entonces, cuando tenía un problema con la cirugía intracapsular, que se tenía mucho problema, porque era una cirugía muy riesgosa, con fácil pérdida de vitrio, menos con la extracapsular. Bueno, tenía complicaciones, por supuesto, ¿no? De pérdida de vitrio y tal y que yo. Y no tenía a nadie al lado mío, si no o sea, que pudiera, un retinólogo que pudiera llamarlo en el momento apropiado para corregir el tema. Bueno, y por eso me sirvió muchísimo la cirugía de vitrio y retina para resolver el problema que estaba, que estaba, que estaba presentando en ese momento. Por supuesto, estamos hablando ya de otra cosa. Pero al mismo tiempo, me impresionaba que la oftalmología dividiera de un solo golpe una membrana tan pequeña como la cápsula posterior. O sea que los cirujanos de segmento anterior llegan hasta la cápsula anterior. Perdón, hasta la cápsula posterior. De la cápsula posterior es otro mundo. Y de hecho lo es, ¿no? Pues tiene que tener equipos y conocimientos diferentes, ¿no? Pero al mismo tiempo decía que no puede ser que yo
rompe esa pequeña cápsula y ya me sienta desarmado. Una de las cosas quizás que yo he tratado de infundir en el IMOC es que poder meterse un poquito con el vitrio. O sea, en el sentido de saber manejarlo, saber manejar una complicación hasta cierto límite, hasta cierto punto. Existen todos los equipos y todas las formas de hacerlo. Y también, bueno, contamos con muchos cirujanos de vitroretina en el IMOC, varios. Entonces, uno se siente, actualmente hay bastante respaldo al respecto. Entonces, la idea de la anatomía a mí me parece muy importante porque es la base de la cirugía. Si tú no sabes dónde están las cosas, no puedes tocar esas cosas. Entonces, es la base pues, de todo tipo de cirugía en el cuerpo humano, en el ojo también. Bueno, te felicito. Esas eran las observaciones que quería hacerte. Gracias, Muy doctor. bien. Gracias, Antonio. Sí. ¿Más tiene algún comentario? Siéntanse libres de desbloquear su micrófono y opinar. Si quieren agregar cualquier cosa. Sí, el conocimiento anatómico también es indispensable para fuera de la cirugía, pues los diagnósticos cuando tienes enfermedades infecciosas, inflamatorias, inmunológicas o síndromes de mascarada. Entonces, ¿qué es esclera? ¿Qué es coroide? ¿Qué está el iris, sobre todo, el estroma? ¿Cómo lo explicaste? ¿Cómo está formado? Eso te explica qué es un nódulo de qué, de Busaca, qué es un granuloma. Y todas esas cosas son muy importantes no solo en cirugía, sino en patología, que es tan frecuente, tan frecuente. La conjuntiva, como la determinaste, ese espacio ahí en el limbo corneal explica todo como un herpes, porque llega a la córnea, cómo llega a la córnea, y esa explicación que hiciste anatómica de la distribución de las ramas, pues, del trigémino, cómo se meten y explica cómo llega una retina, porque un herpes llega a una retina, por qué vía. Entonces, el que no conoce anatomía es imposible, pues, que entienda una fisiología y mucho menos una fisiopatología, ¿no? Y de ahí viene, no tiene la terapéutica, no tiene nada. Hay que conocer la anatomía como base y estuvo bastante bien explicadito. Me gustó mucho. Bueno, Raúl, y ampliando lo que tú dices, también para comprender los exámenes complementarios y todos los exámenes preoperatorios, ¿no? Lo que nos permite comprender lo que estamos viendo allí en una topografía, en una biometría, en todo, en un eco, todo un basamento anatómico para comprender todas aquellas imágenes. Así que, Sí, bueno. por eso es es de las primeras materias que vemos, anatomía y histología. Sí, Correcto. entonces estamos contentos y mantendremos entonces de aquí en lo sucesivo, pues una primera clase siempre de un recuento anatómico para los fellows, para que les sirva de recordatorio, pues también para poder sintetizar en el tiempo, que también es muy importante tener esa capacidad de síntesis, pues uno sabe que la persona ha tenido que estudiar mucho, ¿no? Y entonces saber, bueno, esto no lo voy a nombrar, esto sí lo voy a nombrar. Entonces, bueno, este recuento también te ayudó a repasar muchas cosas. Y a nosotros también, siempre aprendemos con ustedes. Bueno, si no hay más que agregar, déjame